Gracias, Andrés. Bueno, pues nada, bienvenidos a los que están conectados. Eh, También agradecerle a la persona que solicitó esta conversa en la apertura del Marketplace de la mañana, creo que se llamaba Davis. Y nada, pues yo vengo a compartirles acá dos enfoques, de uno más conocido quizás que otro. Espero estén viendo allí mi pantalla. Lo primero que quiero compartirles sobre esto de dar y recibir feedback viene de una corriente que se llama Collaboration Superpowers. Collaboration Superpowers es algo que fue fundado por un autor que se llama Lise Sutherland. No tiene nada que ver con el creador de Scrum. Tiene un libro que es bastante interesante y que hace que nazca todo este movimiento de Collaboration Superpowers. Algunas personas asocian este movimiento a que nació durante la pandemia, pero realmente ya viene trabajando en el 2010 de cómo crear trabajo colaborativo en entornos virtuales, y justo tiene un capítulo de dar y recibir feedback, y básicamente en los equipos colaborativos remotos el dar y recibir feedback es un pilar para poder inspirar la mejora continua tanto de las personas, de los equipos, de las organizaciones, de los procesos, en cualquier ámbito. Finalmente el feedback es un vehículo motor hacia esa inspiración de la mejora continua. Vamos a hablar de varios términos, uno que es feedback y otro que es apreciación, y al final vamos a hablar o sea, vamos a entender la diferencia. Vamos a hablar un poco al principio de lo que significa feedback, y algunas cosas que hay que considerar es que si yo quiero otorgar feedback a una persona, a un equipo o a una parte de la organización, es porque constantemente estoy trabajando cercano a ese equipo, cercano a esa persona. Constantemente estoy viendo cómo se desempeña, cómo se desenvuelve la persona o los equipos, y adicionalmente tengo claro las salidas o las entregas de valor a los que esa persona hizo aporte, o también tengo claro los indicadores a los que esas personas y ese equipo finalmente aportó. Entonces, una de las primeras premisas para poder dar y recibir feedback es que de forma regular, yo como persona que voy a dar el feedback a otro, o esa persona me va a dar feedback a mí, de manera continua estamos tomando la temperatura del equipo respecto a cómo trabajan, respecto a los resultados, respecto a las métricas que tienen. Lo otro es importante no olvidarnos de los uno a unos. Si nosotros somos personas que tenemos un rol de liderazgo dentro de un equipo, es importante tener una rutina de acompañamiento, de conversaciones que giren en torno a los uno a uno. Una de las cosas que más se pierde en la virtualidad es esto, porque nos cuesta pensar hacerlo de manera remota, pero hay que tenerlo presente como un factor que ayuda a que el feedback suceda. Si yo tengo ese uno a uno agendado de manera periódica con la persona, él va a empezar a identificar que ese es el momento en el que recibe feedback, y que finalmente allí es donde se impulsa la mejora continua de él como persona. Lo otro es que tenemos que tener datos y hechos y cifras para poder conversar sobre estos feedback. No pueden ser sobre supuestos, ya que esto finalmente lo que lleva es a la confusión o al enfrentamiento por decir, yo digo, es que usted siempre llega tarde, y que esa persona le pregunte a alguien más y esa persona diga, no, pero tú no, solo llegaste tarde una vez. Entonces eso genera malos entendidos y confrontaciones cuando las cosas no se trabajan basados en datos, hechos o finalmente en cifras que nos ayuden a decir, venga, es que aquí es donde estamos mal, y que todos dos en esa conversación de feedback tengamos la misma percepción de que eso sí está como algo que tiene como oportunidad de mejora. Entonces, un tercer tip para poder entrar antes de técnicas de feedback y todo es si tengo suficiente información, suficientes datos y hechos que me ayuden a llevar esa conversación. Lo otro es que sea un proceso fácil, incluso divertido, o sea, que las personas no empiecen como cuando uno estaba presencialmente, que lo llamaban a la oficina del jefe y todo el mundo hacía caras como, ¿qué haría malo? No, venga, que sea un momento que las personas esperen, que de hecho cuando uno les cancele el uno a uno o el espacio de feedback, digan, venga, ¿cuándo lo agendamos? Pues más tarde, o sea, que sea un momento que las personas estén disfrutando. Y lo más importante, que también lo busquemos hacer simple. Entre más complejicemos las conversaciones, más difícil puede hacer que la otra persona comprenda o entienda lo que yo quiero transmitir. Entonces es importante en ese ámbito, por decir, yo tengo como parámetro personal
que para mí un feedback no debería durar más de 15, 20 minutos, porque finalmente si dura más que eso, estoy dando más de la información necesaria para la persona y quizás estoy abordando más de un tema a la vez en esa perspectiva de mejora que tengo para decirle a la persona. Lo otro es hacerlo con datos y que sean datos que inviten a la acción, cosas que inviten a movilizarse, que la persona reconozca que tiene como oportunidad de mejora, pero que posterior a eso quiera, sienta la necesidad, le nazca y vibre con poder hacer o querer accionar algo respecto a eso que está sucediendo, la situación que yo le acabo de comentar a esa persona. Siempre seamos constructivos, partamos del principio de que todas las personas están haciendo su mejor esfuerzo para sacar los mejores resultados. No siempre se nos da por múltiples variables en el contexto, pero siempre una de las premisas del feedback es siempre de manera constructiva. Cuidemos los medios, no todos los medios son iguales, no todos los medios son creados para lo mismo. Ahorita en la virtualidad es difícil, por decir, yo cuando voy a dar feedback, trato siempre que sea, primero por una herramienta que no sea la convencional de trabajo. Es decir, si nosotros todo el tiempo trabajamos en Teams, yo trato de hacerla en un Zoom o en cualquier otra plataforma que lo saque desde la idea de que esta conversación es diferente a lo que venimos conversando. Pero también le pido a la persona de que lo reciba en un espacio diferente de su casa o de su entorno, porque si él lo recibe en su puesto de trabajo habitual, es una conversación más. De hecho, yo los invito a sentarse en la sala donde leen un libro o donde van a concentrarse o volverse en creativos. Pido que cambien de espacio para que la conversación se torne de una manera diferente. Y lo tercero es que no es negociable no tener la cámara encendida, porque finalmente necesito saber o tener un ancho de banda mayor para saber el que está comprendiendo de lo que le estoy diciendo y poder percibir más allá de solo la voz. Y con esto son condiciones para generar un feedback. Entonces recordemos que el feedback es la acción de conversar con alguien para hacerle ver algo que sucedió, cómo me impactó y poderle allí decir qué podría, darle opciones de cómo podría mejorarlo y tener presente que en esas opciones no son exigencias, sino que son peticiones y las peticiones aceptan un no por respuesta. Entonces no esperemos que las recomendaciones que a la persona le hagamos, no pretendamos que esa persona finalmente lo tome o haga todo lo que yo le dije, porque él también va a tener un proceso de revisar la situación y seguramente se le van a ocurrir cosas para resolver. Entonces el feedback es para la mejora, situaciones, cómo nos afectaron, qué posibilidades hay. Hay veces que confundimos el feedback con algo que se llama la celebración o la apreciación, y es, no, pero es que no sé si se le ha pasado que te agendan a un feedback y dice, no, yo realmente no tengo nada que decirte, todo tu trabajo es muy bueno y todo gira en torno a que todo está muy bien. Entonces, si esa es la situación que tenemos, no lo llamemos feedback, llamémoslo apreciación o llamémoslo celebración, donde le decimos a la persona todo lo bien que lo está haciendo. Con esto que estamos haciendo, que cuando la persona finalmente lo llamemos a un espacio de feedback, sepa que es un tema de mejora, una oportunidad de mejora. Y lo llamemos a un tema de apreciación, es de celebración de algo que hizo extraordinario, de algo que queremos reconocer. Entonces, separar esos dos momentos nos ayuda a cada uno de nosotros como líderes o como personas que necesitamos interactuar con otros, que él sepa en qué momento estamos. Y esa apreciación puede venir de muchas maneras, y lo principal de las apreciaciones es que esto ayuda a que la moral, si bien lo otro reta a que la persona sea mejor, ¿qué sucede con la apreciación? Ayuda a que la persona mantenga la motivación y la moral alta. Y lo más importante es que no mostrar aprecio puede disminuir esa moral. Entonces, si todo el tiempo me dan feedback, pero en ningún momento me reconocen lo que estoy haciendo, o dentro del feedback me reconocen lo bueno, pero luego me dicen debes mejorar, yo siempre estoy asociando a que solo estoy en una oportunidad de mejora constante. Entonces es importante separar los momentos, uno para que retemos a las personas y retemos a ser mejores, pero otra para que celebremos y mantengamos la moral y la motivación arriba. Y esto de la motivación también debe ser algo que los líderes y las personas hagamos de manera sincera. Si nosotros celebramos todos los logros o celebramos a todas las personas de la misma manera,
la persona no va a sentir que es un regalo sincero por algo que está sucediendo o que está haciendo bien, sino que simplemente es un cumplido de cómo la organización o como el jefe o como el líder está acostumbrado a decir que alguien hizo algo bien. Entonces, eso sí sube la moral, pero uno dice, pero ese regalo o esas palabras no están como muy alineadas con mi personalidad, con lo que soy como Carlos Gil. Entonces, uno de los retos que tenemos como líderes es que esas apreciaciones, esos regalos, esas muestras de que las cosas están saliendo bien, que se sientan como apreciaciones sinceras, y para que sean sinceras tienen que ser muy auténticas, ojalá muy conociendo los motivadores, conociendo los hobbies de esa persona, para que finalmente esa apreciación tenga éxito. Algunas herramientas que sirven para hacer apreciaciones, tenemos por decir bonus.lit. Esta básicamente funciona como un log cuando programamos, que tenemos por allá todo lo que, el archivito donde dice todo lo que ha cambiado. Esto es igual, básicamente son canales abiertos a las personas, donde se puede reconocer públicamente, donde otros miembros del equipo pueden de cierto modo reaccionar a eso que me ha dicho la persona, y también podemos ver los reconocimientos que tienen cada uno de ellos. Es una forma liviana de mantener en constante movimiento la apreciación o la celebración en los equipos. También es importante reconocer las personas que están haciendo, no solo en el ámbito de profesional de entregar valor o de comprometerse a sus responsabilidades, sino como profesionales en qué se están preparando, en qué se están graduando, que están ayudando a ser mejores profesionales, y celebrar esos éxitos. Pero que esas celebraciones, como ven en la foto, son celebraciones auténticas. O sea, si estamos celebrando un cumpleaños, pues nos vestimos para la ocasión. Es como si nos invitaran a una fiesta de matrimonio presencial, hay que ir de un modo. Si nos invitan a un bautizo, hay que ir de una forma. Entonces, cuando celebramos el éxito, también nos deberíamos de preparar para eso. Basta con poner un fondo virtual diferente, con poner un filtro de las cámaras que denoten que estamos celebrando una graduación, o que estamos celebrando un ascenso, o que estamos celebrando la creación de algo por parte de esa persona, para que finalmente se sienta que estamos celebrando el éxito. También mantengamos los regalos creativos. No todas las personas tienen los mismos gustos, los mismos hobbies. Esto pone un reto interesante no solo para el líder, sino para la organización, y en específico para el área de talento. Pero pensemos que, no sé, tenemos 50,000 pesos para darle a cada persona mensualmente en torno a un reconocimiento, o tenemos 50,000 pesos para celebrar una vez al año el cumpleaños. ¿Cómo hacemos que lo que vamos a otorgar allí realmente sea lo suficientemente creativo y que vaya a fines con la personalidad y con lo que es la persona como tal? También en ese tema de trabajo remoto, tanto en el feedback como en la apreciación, es importante que tanto las personas que están cerca como las personas que están de manera remota o ubicados funcione de la misma manera. ¿Qué quiere decir eso? Si yo voy a celebrar, no sé, el Día de la Independencia de Colombia, y voy a entregar una bandera, y voy a entregar un ponqué con la bandera de Colombia, yo me tengo que asegurar que tanto las personas que están en la oficina como las que están ubicados puedan obtener eso, para que cuando entremos a la fiesta de celebración finalmente podamos hacerlo. Esto hoy en día nos parece más obvio, hemos aprendido a trabajar ya hace más de 1 año y medio de manera remota, pero antes era más común que se conectaran los equipos y dijeran, no tienes tu bandera porque vives muy lejos. O sea, eso es algo que tendríamos que haber pensado antes de proponer un espacio de apreciación o de feedback. Esto es lo que nos dice Collaboration Superpowers sobre el feedback, y ampliando el feedback para que no todo, cuando haya solo cosas buenas, hablemos de apreciación. Entonces, son dos palabras diferentes que a veces estamos confundiendo, y lo que hace es que es que tengo solo feedback positivo, y eso hace que ambas cosas pierdan valor o relevancia dentro de la organización. Quisiera acá hacer un pare y saber cómo vamos hasta acá, si hay alguna pregunta, algo que podamos conversar. Bueno, preguntas al momento no hay. Carlos nos dice, me encanta esa idea de hacerlo en un sitio diferente, hablando de feedback y retrospectiva.
María Díaz Galvi nos dice: es clave cuidar el feedback como lo que es, porque es cierto que suelen hacer demasiadas conversaciones con diferentes objetivos y muchas veces sin método claro cuidadoso, y eso ha ayudado a desacreditarlo mucho en las organizaciones. Adriana nos dice: el juego del amigo secreto solo con los locales. Adriana nos dice: yo puse una pregunta. Bueno, Adriana, miremos. Esto. Entendiendo que el feedback tendría una connotación negativa y la apreciación una connotación positiva, ¿eso no predispondría a las personas al ser llamados al feedback? Vale, recordemos que el feedback, más que una connotación negativa, es una connotación de invitación a la mejora, de que puedes hacer algo que sucedió, lo puedes hacer de mejor o de una forma diferente. Entonces, más que negativa es asociarlo a la mejora. Y la apreciación está asociada a la celebración. Y esa celebración, o sea, esto va a sonar curioso, pero hay veces que celebramos el peor error de pase a producción. O sea, hay equipos que toman, este tema de la apreciación va muy por el ámbito de la experimentación y el fallar, ¿cierto? Y entre más tengamos una cultura de más apertura a la experimentación, de hecho puede haber celebración del... no encuentro una palabra más adecuada, de la embarrada o de la cagada que hizo el equipo, la persona del equipo, y de hecho eso lo celebran. Y hay personas que de cierto modo, si ya estamos en un entorno de aprendizaje y experimentación, entonces lo toman a bien. Entonces, no tanto negativo o positivo, sino el feedback siempre va hacia la mejora y la apreciación siempre va hacia la celebración. Y podemos tener feedback hacia algo que estás haciendo bien y puedes hacer mucho mejor, o algo que estás haciendo mal y que debes mejorar. Y podemos tener apreciación hacia algo que estás haciendo muy bien, o podemos tener apreciación hacia algo que hiciste muy mal y que hizo un hito memorable dentro del equipo. Suena extraño, pero hay equipos que celebran el fracaso. Carlos, acá tenemos otra pregunta de Juan Andrés Ochoa. ¿Cómo hacer para que no sea monótono? Al tercer mes de hacerlo sentimos que estamos diciendo lo mismo y nos aburre. Por eso a veces no le damos continuidad. Bueno, allí es importante, si nosotros siempre usamos la misma técnica de feedback, empieza a aparecer un robot, ¿no? El feedback por naturaleza tiene una estructura, pero en cada uno de nosotros debe estar la creatividad de qué herramientas o de qué manera podemos transmitir ese feedback. Entonces, por decir, yo a veces uso cartas DC o de storytelling para transmitir feedback a través de imágenes. Otras veces uso preguntas, muchos juegos de preguntas que me ayudan a dar el feedback. Como yo lo tengo que preparar, el feedback se debe preparar, no puede ser una conversación a la que llegue sin. Yo puedo usar diferentes elementos que me ayuden a que eso no sea monótono. Pero si yo siempre uso la misma técnica o la misma forma de hacerlo, lo que va a suceder es que sí se va a suceder lo que tú estás poniendo allí. Entonces, busquemos elementos creativos que nos ayuden a tener la conversación, aunque por debajo el feedback va a tener contexto, cuál es el problema, la situación, el hecho, cómo me hizo sentir, cuál es mi pedido frente a eso, ¿cierto? Eso es como la connotación de un feedback efectivo. Dale, Carlos. Claudia nos pregunta: ¿nos puede recomendar herramientas para feedback? Sí, ahí está, por decir, la primera que les dije fue bonus.lib, y pues avanzando un poquito más en la conversa quiero presentarles otro, ¿vale? Entonces ahí quiero presentarles varias, una digital y otras que yo uso para inspirarlos allí. Gracias, Carlos Palacio, por tus comentarios, exacto. O sea, lo positivo o lo negativo depende mucho de la connotación de la otra persona. Bueno, y las técnicas son las que nos ayudan allí. Bueno, entonces ya vamos a ir a la otra parte del contenido. Esta parte del contenido puede ser más conocida por todos porque básicamente viene del Management 3.0 y a diferencia del Collaboration Superpower que lo ve para la mejora continua, Management 3.0 ve el feedback como algo que ayuda a 5 cosas que muchas veces los mismos líderes nos preguntan: ¿cómo hago para hacer tal cosa? Responde a 2 preguntas de cómo mantener un equipo, cómo hacer retroalimentación constructiva para los equipos o las personas, y cómo podemos hablar de la mejora de una manera respetuosa. Para esto es importante saber que el 37% de los gerentes se sienten incómodos dando retroalimentación a los empleados, porque esto implica prepararlo, implica muchas veces ese mismo feedback, hacerse cargo uno como mentor. Entonces allí es donde viene un compromiso respecto al feedback.
muchas veces nos toca hacernos cargo de ayudarlo a crecer. Entonces nos sentimos incómodos porque también si la persona, su inteligencia emocional es baja, tiene algunas habilidades no muy desarrolladas, una conversación de feedback se puede tornar complicada, y por eso nosotros decimos, no, pues mejor que su retroalimentación anual se la dé Talento, y yo le digo a Talento qué percibe esa persona. Esos son la manera tradicional en cómo nos llegaba cómo estábamos haciendo nuestro trabajo. Estos líderes tienen un reto de poder llevar conversaciones difíciles y de poder dirigir conversaciones difíciles con ciertas habilidades. Pero esto nos lleva a 5 razones que deberían de comprender esos gerentes y esos líderes de por qué hacer feedback. Y eso también nos lleva a otra pregunta de por qué es tan difícil a veces dar retroalimentación. Como les digo, una simple frase puede detonar en una persona ira, llanto, o sea, puede complicar emocionalmente si no tenemos desarrolladas algunas habilidades al momento de dirigir ese feedback. Y para eso hay que entrenarnos y hay que crecer en esas habilidades. Lo primero que deben de tener los gerentes es que esto nos ayuda a que los equipos se mantengan en marcha. O sea, ¿cómo hago que los equipos sigan el objetivo, mantengan el foco, mantengan el propósito? A través del feedback, a través de la retroalimentación constante. ¿Por qué? Porque estos comentarios, a medida que sean constructivos y nos lleven de un estado A a un estado B, es un fertilizante que ayuda a desarrollar las competencias de ese equipo y que ayudan a que ellos creen esa coalición y que ellos creen todos los lazos necesarios para mantenerse sobre la marcha. Pero si yo simplemente les doy un objetivo, no los estoy constantemente retroalimentando, la posibilidad de que esto se llene de arbustos o que esas flores o ese jardín crezca va a ser muy riesgoso. Y cuando llegamos no vemos un jardín bien podado, fertilizado, con las flores en un color vivo, sino que vemos un montón de matorrales y cosas que nosotros dimos. Si hubiera venido hace un mes a ver cómo iba el jardín, lo mismo pasa con los equipos. Si hubiera venido a ver qué pasa con el equipo y en consecuencia luego les doy feedback, aunque un mes es mucho, ¿no? Quizás cada 2 semanas como el equipo, o mejor, todos los días estoy con ellos y hago unos feedback cada 15 días. Entonces, primero, si queremos mantener los equipos sobre la marcha, es importante el feedback. El gerente debe ser un jardinero que promueve el crecimiento y el desarrollo de cada empleado. Él debe ser el primero que se debe meter en la cabeza que para tener el mejor equipo y los mejores talentos, él tiene que estar allí fertilizando y ayudando a que esto suceda. Luego tenemos el segundo motivo de dar feedback, que es que las personas tengan un sentido de pertenencia y propósito de por qué están haciendo las cosas. Esa retroalimentación constante y positiva y de retar y de que hagamos las cosas mejor, hace, y también las negativas van construyendo o van contribuyendo a que tengamos mayor confianza para decirnos las cosas. Esto genera un sentido de equipo y ese equipo defienda el propósito para el que fue creado. Entonces, a medida que conversamos o tenemos mayores conversaciones, esto lo que hace es que tengamos mayor confianza para hablar de cosas. Pero si yo soy un líder que dialogo poco con las personas o con los miembros de un equipo, al momento de tener que hablar de una situación difícil no lo van a hacer porque creen que las consecuencias pueden ser fatales. Entonces, segundo motivo para dar feedback. El tercer motivo es aportar al crecimiento y la felicidad de las personas. Las personas siempre están atentas a que les recuerden que los estén felicitando constantemente por el buen trabajo que están haciendo, o que recuerden o mencionen porque que han tenido éxito en algún momento. Eso es una parte y es el reconocimiento, pero venga, como también a través de eso la persona recuerda y dice, recuerdo el feedback donde él me retó y donde yo me propuse que iba a aprender. Entonces hay que asociar la palabra crecimiento y felicidad no solo a buenos recuerdos o buenas recompensas o agradecimiento, sino también al feedback. El feedback es una de las mayores fuentes de crecimiento para los equipos. El cuarto motivo para dar feedback es que ayuda a que se desbloquee el cambio y la innovación, porque las personas pierden el temor a decir las cosas, pierden el temor a desafiar las cosas, y finalmente no habrá ningún cambio o mejora si no proporcionamos retroalimentación constructiva en todo momento. Entonces, esas personas que tienen poco diálogo y que se retan poco o que los retamos poco o que les hacemos a ver las cosas de una manera diferente, hace que hayan esos bloqueos de cambio e innovación. Entonces, conversemos más constantemente, retemos más constantemente y usemos bien cuándo feedback y cuándo apreciación.
Y a esta fase me gusta bastante, y este libro es uno de los recomendados de Un Minuto como Manager, y es la retroalimentación del feedback es el desayuno de los campeones. O sea, una persona que constantemente lo ponemos bien en una rutina de retroalimentación, a él le empieza a hacer falta y él empieza a pedirlo. Entonces, para eso hay que trabajar y hay que darle el sentido, la connotación correcta al feedback, pero créanme que una vez una persona entra en esto, todo el tiempo va a estar diciendo, dime cómo voy, hasta a uno le toca decir, venga, calma, te lo dije hace 2 días, no ha cambiado mucho, tengamos un ritmo de retroalimentación diferente, toca empezar a negociar con esa persona. Y el quinto motivo para dar feedback es que evita que los equipos se atasquen o se desanimen, porque tienen la capacidad de exponer lo que sienten, cómo los está impactando, y lo más importante, dar soluciones, que para mí son soluciones, para el otro son opciones, y es importante recordar ese momento allí. Y si nosotros tenemos equipos atascados o desanimados, es porque hace falta conversaciones o pedidos, no exigencias, alrededor de la conversación de estos equipos. Entonces, 5 razones más fuera de la mejora continua para poder instaurar mecanismos de retroalimentación de feedback y de apreciación. Management 3.0 trae una técnica que creo que es una de las más conocidas porque la divulgan en todos los talleres, en sus redes sociales, que es el feedback wrap. Ellos básicamente dicen, antes de entrar a un feedback, pongámonos en contexto para saber si los dos recordamos esa reunión, ese momento, eso que sucedió, y poder estar todos en la misma página para poder conversar. Luego de que los dos estamos de acuerdo con ese contexto, yo le puedo dar las observaciones o puedo indicarle algunas cosas o darles algunos ejemplos concretos de por qué funcionó o no esa reunión. Déjenme un segundo. Sale mi perro a ladrar y nos daña acá la conversa. Entonces, cuando ya tenemos el contexto, yo puedo empezar a dar observaciones. Recuerden que no se trata de ser alguien incisivo y de hacer sentir mal a la otra persona, sino de dar algunas apreciaciones, ejemplos concretos, cosas concretas. Ojalá elijamos, cuando estamos en ese contexto, hay muchas cosas que seguramente hay por mejorar, pero ojalá elijamos máximo 3, que son muchas, para decir, mira, en esa reunión, en ese artefacto que entregaste, en esa dinámica que facilitaste, 2 observaciones, para que luego, cuando pasemos a los sentimientos, sea poco, o sea, sean 2 cosas puntuales en las que él sepa cómo me sentí. Puede ser el mismo sentimiento o cada observación haber generado en mí algo diferente. Y ahí es importante no escudarnos en el equipo, no escudarnos en la grupalidad, sino es mi sentimiento. Y yo que estoy dando el feedback, o sea, eso es lo que yo sentí al momento de eso que pasó dentro de lo que estamos hablando. No puedo decir, no, es que varios sentimos, o sea, como por suavizar. No, eso es lo que yo sentí y nadie me va a robar ese sentimiento y él debería de poder comprender eso que sentí. Luego de que expreso ese sentimiento, explico el valor o la necesidad o lo que me gustaría haber visto para que él entienda ese valor o ese pedido de lo que está por detrás, de lo que hay detrás de ese dolor, detrás de ese sentimiento y detrás de esas observaciones. Y allí pongo en explícito la necesidad que tengo. Y por último, la mayoría de técnicas de feedback solo llegan hasta el ingrediente 4 y allí Jürgen Apelo dice, venga, eso sirve a veces si la persona es muy autorreflexiva, es alguien exigente consigo mismo, pero si es una persona que está en sus primeros trabajos, que ve al líder como alguien que lo orienta, siempre le va a faltar ese quinto ingrediente que es las sugerencias. Recordemos, no son exigencias, son sugerencias que pueden tener un sí o un no por respuesta de quien las está recibiendo. Es más, en este punto 5 hay algunos autores del feedback que dicen, venga, las sugerencias hagámoslas en X formato y casi que comprometámonos a un plan de acción. Pero eso es cuando básicamente ya necesitamos desarrollar esa persona porque estamos en una situación crítica de que si no lo mejora, casi que puede salir de la organización. Entonces, este quinto paso puede ser simplemente mencionarle y la persona ser muy autodidacta y captar el mensaje y cambiar, pero si tenemos personas que no están cambiando, es porque quizás en este quinto ingrediente nos toca ser un poco más cercanos y un poco más
planificadores o un poco más dictatoriales de marcarle el rumbo para que esa persona pueda cambiar. Entonces, esta es una de las técnicas que se llama el feedback ROAC, que es bastante conocida. Otra forma de mostrar agradecimiento, que no es feedback, sino agradecimiento, son los kudos y los kudos walls, que también los mencionaba ayer Carlos en su charla de Management 3.0. Siempre que podamos mostrar o podamos presentarle a otras personas apreciación por algo, hagámoslo, que eso es bastante enriquecedor. Y tomemos el feedback como una educación gratuita a la excelencia. Si todo el tiempo estamos recibiendo feedback de cómo ser mejores, de cómo retarnos, de cómo cambiar cosas que no están tan bien, vamos a poder buscar la excelencia. Pero también busquemos sinceridad en recibir, busquemos esa retroalimentación con sinceridad y seamos capaces de recibirla. ¿Qué pasa con esto? Que a veces hay personas que son, te doy feedback, y cuando uno les pide el espacio para dar feedback, dicen, no tengo tiempo, no, ahora mismo no. Entonces, si yo entro en un ejercicio de feedback, automáticamente me vuelvo par y esa persona también puede darme feedback. ¿Qué pasa allí? A veces en una reunión tratamos de que tengamos una reunión en pares y nos damos feedback. No. Primera reunión, yo dando feedback al otro, él solo escucha, atiende, da las gracias, sale ese momento. Y si él también quiere darme feedback, buscamos otro espacio de 15 minutos y ya hacemos la conversación de él hacia mí. No juntemos cosas porque con el primero que tenga la sesión, el otro entra en una emotividad o en emociones fuertes y puede cambiar su feedback totalmente influenciado en lo que ha sucedido en la primera parte de la conversa. Entonces, seamos buenos recibidores y de feedback también, si empezamos a dar, pero mantengamos los momentos separados para que no vayan a generar conflictos. Tengamos cenas donde haya feedback un poco más público, más abierto, y siempre que preparemos las sesiones de feedback, dejemos un momento para preguntarle cómo se va con lo que le estoy diciendo, cómo se siente, y que él tenga la oportunidad de expresar un agradecimiento o hacer un cierre a esa conversación. Porque si la reunión solo es basada en lo que yo tengo por decirle, siempre que lo llame, en algún momento él va a decir, este solo se quiere desahogar conmigo, siempre soy el muñeco de hule que él quiere estirar. Entonces hay que dar momento para el agradecimiento y el cierre, para saber la otra persona qué se va entendiendo y cómo se va, y dar las gracias. Como les digo, estos libros, Un Minuto como Manager, súper recomendado. Y bueno, con esto terminamos un poco el contenido. Esto igual es material que está público en estas dos corrientes de management y de Management 3.0 y Collaboration Superpowers, pero también se los puedo compartir sin ningún problema. ¿Hasta acá alguna otra pregunta, apreciación? Carlos, por aquí Camilo nos pregunta, ¿el feedback debería darse siempre en relación uno a uno o es válido también los espacios de feedback de un líder con su equipo, todos juntos y de forma bidireccional? Sí, de hecho ahí la cena es 360, debería haber ese feedback, pero debemos prepararlo muy bien, porque los ejemplos ya no pueden tomar el nombre de alguien que esté, o sea, siempre hay que hablar desde la grupalidad. Lo que pasa a veces con los feedback grupales es que empezamos a comparar las personas y generamos un conflicto. Entonces, hay feedback grupales, pero tenemos que saber manejarlos de manera grupal. Entonces, ahí está el gran reto de nosotros como líderes. Pero hay situaciones en las que el feedback puede ser grupal, pero requiere mucha preparación. Listo, no más preguntas no tenemos por el momento. Tenemos ahorita una pendiente de herramientas que nos puedas estar recomendando. Vale, bueno, entonces hay un juego de cartas que se llama, o sea, hay una empresa que se llama OpenMind, que tiene un juego de cartas que se llama Open Cards. Este juego ya está digital, sirve para preparar feedback, tiene diferentes métodos, diferentes cartas, súper recomendado para dar feedback. De hecho, quiero mostrarles rápidamente su versión digital, se puede comprar con una franquicia, con una suscripción. Este feedback tiene 5 pasos. El primer paso es el de descubrir, el segundo es el de reconocer, el tercero es de planear una acción, el cuarto es de acompañar y el quinto es de cerrar.
Este feedback en particular es cuando el líder está ya comprometido con hacer que esta persona crezca. Entonces, cada persona pone cosas positivas de lo que está funcionando en esa relación. Por decir, Jenny me veía a mí como alguien que con una capacidad de entrenamiento grandiosa, confianza, yo en ella veía sentido de urgencia, remover obstáculos, pero también puedo, las cosas que no están funcionando tan bien, el compromiso, a veces me ve temeroso, yo a ella a veces la veo sobrevalorada, a veces también la veo ansiosa. Y esto lo que nos lleva luego es, de hecho, a plantearnos unos objetivos para movilizar todo esto. Quizás esto es un feedback o este método es un feedback que se dé cada 3, 6 meses porque es muy de desarrollo de cosas, de conocimiento, de habilidades, no es de ese feedback del día a día del trabajo. Entonces, eso nos lleva a usar OKRs, de hecho, como método en este paso de plan de acción, donde me planteo unos resultados claves, me dicen cuándo espero lograrlos, y también esta parte, ¿qué necesito yo para lograr esos objetivos? O sea, ¿qué necesito yo como Carlos Gil? ¿Qué necesita Jenny? ¿Qué me llevo de esta conversación? ¿Qué es el cierre del que les hablaba? Eso es una herramienta de feedback, pero a la vez de desarrollo de personas. Es muy interesante, como les digo, esto quizás son para feedbacks de 3, 6 meses para el desarrollo de competencias. También existen las tarjetas súper recomendadas. Sé que ahora estamos hacia un mundo más digital, pero eso también nos puede llevar. Yo he hecho sesiones de feedback con mis cartas presenciales. Aquí, ¿cómo hago para dejar de compartir? Acá. Entonces, herramienta número 1, Open Cards, retroalimentación. Una de las cosas importantes es, tenemos el feedback para la mejora, tenemos la apreciación para el reconocimiento. Hay personas que consideran que es mejor el feed forward, o sea, no creen mucho en el feedback porque el feedback toma hechos del pasado para potencializarlos. Y el feed forward lo que hace es hacia dónde vamos, qué te hace falta para ser mejor. Entonces, algunas organizaciones toman mejor el feed forward como técnica. ¿Y por qué básicamente? Porque ya lo que pasó, pasó, ¿para qué vamos a recordar la reunión, el entregable? No, venga, vamos ¿para dónde vamos? ¿Qué te hace falta? Entonces, es otra forma de ver el feedback. El feed forward es otra manera de ayudar a las personas a crecer. También es importante que a veces antes de tener feedback hay que tener conversaciones para entender el modelo mental, para entender la escuela, para entender el concepto que tiene la persona detrás de algo. Por decir, la agilidad que tiene varias escuelas, varias interpretaciones, es importante tener conversaciones. Y por decir, yo ahí uso mucho juegos de cartas de preguntas, que básicamente, por decir, esta es una de Open Cards que se llama liderazgo, y le hago preguntas sobre liderazgo, o sea, ¿cómo planteas tú los objetivos? Porque si yo tengo un problema que esa persona no se está planteando objetivos, primero debería indagar un poco, antes de entrar a hacer un feedback, conversar. Entonces, el proceso natural es conversar, luego puedo hacer feedback de algo pasado, feed forward de algo de futuro, y que cuando mejore hago apreciación, ¿cierto? Eso es como un ciclo natural que yo he visto allí. En ese tema de conversar también me puedo apoyar en herramientas de diagnóstico. Por decir, OpenCards tiene su propia tarjeta de diagnóstico. No crean que soy socio de ellos, sino que soy fan de sus herramientas. Entonces, para entablar la conversación, puedo usar herramientas también de storytelling. Aquí hay una de imágenes que me ayudan a conversar y saber cómo percibe el mundo. Porque muchas veces entramos a un feedback simplemente con sensaciones o emociones, lo sabemos llevar a hechos porque nos hemos relacionado mucho, pero no hemos entendido la persona cómo está concibiendo las cosas. Entonces, herramientas que podrían hacer, de hecho ellos tienen su versión digital de todos sus juegos, que son más de 15 juegos, por si quieren explorarla. OpenCards se llama, OpenMind se llama la empresa, OpenCards el producto. Entonces, son herramientas que hoy mismo les comparto por si en algún momento les sirve. ¿Qué es importante? Recordemos que hay que tener conversaciones, recordemos que hay que tener feedback, recordemos que hay que tener apreciación y que son momentos diferentes que todos nos van ayudando a relacionarnos con la persona, pero el conversar nos ayuda a entender él cómo concibe el mundo, el trabajo, lo que está haciendo. El feedback nos ayuda a que pueda tener una oportunidad de mejora o potencializar algo, y el agradecimiento pues nos ayuda a que finalmente se sienta reconocido dentro del equipo.
Con eso pues paso a las preguntas y saber allí si hay algo más. Sí, lo de los 4 acuerdos, puro desarrollo para poder entrar bien a recibir los feedback. Ya el moderador puso el kit de feedback. María, o sea, ambas técnicas como se sitúan en un momento del tiempo, una es como empieza pensando en lo que sucedió y otras hacia el futuro. Yo no las he visto combinadas. Puede ser que yo el feed forward lo ponga como quinto paso en el feedback roadmap y ahí tenga que empezar otra conversación hacia futuro. ¿Y qué sucede allí? La persona puede confundirse. Venga, ¿me estás diciendo que mejore algo que pasó o me estás diciendo se mejora hacia el futuro? Entonces, nunca los he visto mezclados. Igual estamos para experimentar. Cada una tiene un propósito. Si me preguntan a mí como Carlos Gil, yo soy más amigo del feed forward, porque lo que pasó ya pasó y a veces ir al pasado hace que la persona no pueda ser consciente de lo que tiene por mejorar porque siente que lo estamos señalando y él dice, pero otra persona lo hizo igual y nunca le han dado ese mismo feedback. Empieza a buscar un montón de excusas o barreras, mientras que hacia el futuro es, tienes que mejorar esto, espero esto de ti. Entonces nunca lo he visto mezclado, no lo recomendaría y a mí me gusta más personalmente el feed forward que el feedback. Listo, Carlos. Por el momento no tenemos más preguntas. No sé si aprovechamos esos 3 minuticos en el público. Si hay algo más. Bueno, no. Creo que vamos cerrando el espacio. Vamos viendo si aparece algo más. Agradecerte por el espacio. Estuvo bastante interesante. Inclusive yo por ahí, aquí tras de cámaras, también estaba tomando nota. Juan Andrés nos dice, recomendaciones para iniciar feedback en una empresa mediana. Bueno, el feedback no es cuestión de tamaño de ninguna organización. La recomendación principal allí, si lo hacen los líderes de capa media, líderes de equipo y se ponen en la idea de feedback como mejora continua, yo creo que la primera recomendación allí, Juan, es entrenarnos. O sea, dar esta misma charla, tomar la lámina y decir, venga, ¿qué nos ayudaría a destrabar hoy el feedback? Y luego tomar las rutinas, que ellos sepan que es algo que tienen que instaurar. De hecho, por decir, yo estaba trabajando con un vicepresidente y él me decía, venga, yo siempre que voy al equipo, era un vicepresidente muy cercano y bajaba al equipo cada 2 semanas. Le digo, tienen las puertas abiertas, cuando ustedes quieran, tengan una retroalimentación, yo recibo feedback. Entonces yo le dije, pero hagamos un cambio. En el próximo mensaje tú digas, los martes y los jueves tengo de 4 a 5 de la tarde 3 espacios de feedback para el que quiera agendarlo. Ellos ahí toman en serio que tú tienes un espacio y eso cambió totalmente la dinámica de feedback. Entonces, explicar por qué lo queremos hacer. Segundo, separar los espacios. No decir, no, aquí estoy para que me dé feedback. No, venga, los martes yo los voy a estar esperando. Y de hecho, él cuando no lo agendaban, él aprovechaba, sacaba un video corto de 1 a 2 minutos y él mismo se auto miraba y decía, creo que tengo oportunidad de mejora en esto según lo que pasó esta semana. Y todo el mundo se sorprendía porque tenía una apertura pues a él mismo darse feedback. Y eso empezó a generar mucha confianza. Entonces, si las personas no llegan, ¿cómo genero mecanismos para que me noten, es una palabra extraña, vulnerable y que quieran hacer? Entonces, formarnos, separar los espacios y empezar la rutina organizacional de hacerlo. Para mí esos son los 3 pasos y no es un tema de tamaño de empresa, es un tema de liderazgo de quien quiera hacerlo. Entonces, para mí serían los 3 pasos para empezar a movilizar eso. Listo, Carlos, mil gracias. Bueno, entonces, agradecerte bastante. Muy bacana la charla. Recordar, ahorita en 15 minutos tenemos el cierre del evento, será en la sala principal para que continuemos conectados. Vamos por agüita, deshidratémonos, cafecitos y nos vemos ahorita, Carlos. Hey, mil gracias. Cualquier cosa en las redes, me buscan, podemos seguir conversando. Espero haberles aportado, haberles dejado herramientas y nada, empiecen a practicar con el perro como me puso por allí Carlos Palacio. Que tengan buen cierre. Muchas gracias a todos por la oportunidad de esta conversa.